Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy nos acompaña un músico con una formación sólida, una trayectoria diversa y una gran sensibilidad artística. Él es trombonista, es investigador, es promotor de la música sinaloense, ha tocado en óperas, en big bands, orquestas, musicales, ha participado en importantes festivales como Trombontepec, la Bienal Universitaria de Trombón y más. Óscar Acevedo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenido a Historias en Clave. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. No, pues estaba viendo obviamente tu trayectoria y es impresionante y me gusta mucho ver además, ver este tipo de trayectorias en personas además tan jóvenes. Entonces, en verdad, de entrada, mis felicitaciones y bueno, si no te molesta, me gustaría que comenzaras contándonos quién eres. ¿Quién soy? Siempre es una pregunta muy, no sé, si alguna vez has comenzado terapia, pero siempre es una pregunta que generalmente no tiene una respuesta de lo primero que estás pensando. Pero si no tiene nada que ver con eso, pues me voy a presentar de la manera que a mí me agrade. Pues yo soy Óscar Acevedo, soy nacido de Mazatlán, Sinaloa, tengo 21 años en este momento, soy trombonista y es a lo que me dedico y a lo que entrego mi vida. Pero además de ser trombonista, pues somos artistas, somos músicos, somos humanos, soy sensible. Y no sé si quisiera hacerme una pregunta más específica. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo fue tu infancia? Tu infancia musical, obviamente. Mi infancia musical, creo que no. Esa es una muy buena pregunta. Porque diría. Bueno, Te estoy acabo de acabo de perder perder nuevamente, no nuevamente, te no te escucho. escucho. Bueno. Bueno, Ahí estás, ya, ya. listo. ¿Aún me escuchas? Sí, ya te escucho. Esa es una pregunta muy interesante porque estoy rodeado, solo estar rodeado de personas que me hablan de una infancia de, no, pues mi familia son músicos, o mi mamá o mi papá, o ya tengo, siempre como, empecé a los 5 años, ¿no? Ajá, Yo no tanto así, porque en mi familia sí hay una persona que es músico, que es mi mamá, pero no se desarrolló, no se dedicó a ello. ok, Y ella era cantante de ópera, pero igual, de hecho, inició y terminó su carrera mucho más joven que yo, uh-huh. y lo hacía como por gusto, ¿no? Entonces, creo que lo que puedo más rescatar de mi infancia musical era como estar cantando con mi mamá canciones en el auto mientras conducíamos. Wow. Y, y eso lo digo así porque muchas personas como que dirían, no, no, pues es que yo, desde que mi mamá tocaba algo y a los 5 años me puso, o algo así. No fue tanto así para mí. De hecho, yo antes de ser trombonista era percusionista y empecé a los 12 años Ah, muy bien. por, yo estaba en un colegio, en el colegio en el que, o sea, en ese colegio en las tardes daban clases particulares de música y ahí fue donde yo comencé. Entonces, si tuviera que hablar como de ser un infante de 10 años para abajo, pues eso es lo que yo hacía con mi madre, solo cantar canciones en el auto. Y, y creo que puede decir que es todo lo que hice durante mi infancia. Claro. ¿Y cómo llegas al trombón, Oscar? Esa es otra increíble pregunta. Lo que pasa es, bueno, por ser Sinaloa, pues habrá una banda sinaloense en la escuela, ¿no? Vaya. Y los que somos percusionistas, bueno, yo era percusionista en ese entonces. Entonces, cuando se hace esta banda sinaloense, pues hay que ocupar, pues tocar la tambora, o sea, los platos, las congas, y nada más. O sea, pues, no, o sea, la percusión mayor y la percusión menor, se les diría así. O sea, la percusión mayor son los taroleros que tocan. Pues tarola, tarola. Sí, sí, tarolas, tambora y conga. Y yo sería la percusión menor porque o sea, el bombo nada más se encarga del plato y de estar haciendo los contras y los tiempos fuertes.
pero por tradición, y de hecho hace poco encontré por qué está esa tradición, ahorita la puedo explicar si gusta. Pero Genial, claro. por tradición, el que es conguero, o sea, a mí yo era percusionista, a mí me gustaban mucho las congas. Ajá. El que es conguero tiene que tocar, hay otro instrumento que se llama, pues le decimos charcheta coloquialmente. ¿Cómo, perdón? Charcheta. Charqueta, ok. Se le dice así coloquialmente, pero de hecho su nombre real es saxor, Ok, que, bueno, así le decimos en español porque creo que el nombre real sería saxhorn en inglés, y se llama saxhorn por Adolf Sax, que fue el que inventó el saxofón, también inventó este instrumento, muy bien. pero pues en español le decíamos saxor y ya más coloquialmente pues le decimos charcheta. Yo me imagino que le diremos charcheta pues por los sonidos que hace en la banda, ¿no? Muy de pato, no sé. Cuac, cuac. ¿Qué? El caso es que yo antes de ser trombonista, pues como el conguero tiene que tocar la charcheta también, pues mi primer instrumento de viento de boquilla circular fue la charcheta, que la estuve tocando durante un año. Bueno, Ok, pues sí, o sea, durante todo un ciclo escolar. ¿Cuándo entra el trombón en la historia? Cuando la persona que tocaba el trombón, había tres trombonistas, o sea, había que tener tres trombones, tres clarinetes, tres trompetas. Entonces, como estábamos en la secundaria, pues todavía terminaba la secundaria, ¿no? Evidentemente. Y se abrió pues, una persona que salió, bueno, niño, ¿no? O sea, que persona, un muchacho que terminó la secundaria, pues dejó el trombón ahí libre. Y pues decía, no, pues ¿quién lo toca, no? Y dije, no, pues dénmelo a mí. O sea, independientemente había más percusionistas que personas que tocaran alientos. Y yo nunca en mi vida había tocado un aliento, pero yo lo dije, me gusta, no sé, me agrada, dénmelo a mí. Y pues no sé, no he aclarado, pero pues no era un trombón de vara. O no sé no sé si, bueno, creo que has entrevistado a René y él toca trombón de vara y también toca trombón de émbolo. Pero ajá. yo empecé con el trombón de émbolo porque en Sinaloa pues se toca banda y en la banda se usa el trombón de émbolo. Yo empecé a tocar, pues entonces empecé a tocar el trombón de émbolo y estuve así durante otro ciclo escolar. Entonces quiere decir que yo empecé con la charcheta en segundo de secundaria y en tercero de secundaria, este, empecé con el trombón de émbolo. Muy bien. Cuando entra el trombón de vara, cuando termino la secundaria y hablando con mis maestros, yo les digo, pues me gustaría seguir tocando un poco más profesionalmente. Bueno, pues que profesionalmente se quiere seguir tocando. Y uno de mis maestros que tenía, o sea, de trombón tenía dos maestros. Y uno me inclinaba así de, pues, ¿qué quieres tú, no? Y pues yo, joven, en ese entonces, siendo nacional, pues dice, no, pues yo quiero seguir tocando banda porque me gusta la banda, ¿no? Y otro maestro que, pues tiene que, o sea, sí tiene un porqué, o sea, él es de la Ciudad de México, o sea, ese maestro. Entonces él, pues me dijo, bueno, o sea, sí que y él tocaba trombón de vara, aparte de trombón de émbolo. Entonces eran como esas dos vertientes, ¿no? Porque mi primer maestro, pues era, o sea, sí era de Sinaloa y pues aparte, era del Rancho del Recodo, que Ok, el rancho del Recodo es donde viene la banda del Recodo, por eso se llama la banda del Recodo. Entonces, pues uno me decía, no, pues quieres tocar banda, pues toca banda, ¿no? Se completa un trombón de émulos. Y el otro me decía, no, pues quieres tocar, pues si quieres seguir tocando más profesionalmente, si te quieres desarrollar en más áreas, o sea aquí, o sea, como que me abrió los ojos, o sea, la verdad es que aquí en Sinaloa nada más pues se toca aquí el trombón de émbolos para la banda sinaloense. claro. Pero yo para ese entonces pues ya me gustaba escuchar otras cosas como, bueno, más bien me gustaba escuchar más que jazz y cosas populares de reggae. Y yo escuchaba el trombón, pero pues no tenía idea de que era trombón de vara, ¿no? Hasta que me lo dijo. Claro. Y me dijo, no, si te quieres desarrollar en más áreas y ser más competente en otras, o sea, si te quieres, básicamente me dijo, si quieres tocar más cosas en más lados, mejor empieza a tocar vara. Y estuvo como esa contraposición un ratito, hasta que yo dije, no, pues sí, es cierto, ¿no? Tengo más ganas de tocar otras cosas, o bueno, ni sabía, ¿no? Pero yo decía, pues quiero Sí. tocar más cosas, ¿no? No quiero tocar nada más banda. Y entonces, cuando decidí comprarme, no sabía tocar el trombón de vara todavía, cuando me compré mi trombón de vara. Y, y eso fue a los 15 años, o sea que eso tiene que, hace 6 años, Digo, apenas. es que estás súper joven, insisto. A ver, pero esta época de la que me estás hablando ya es en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán No, o ahí es en la secundaria. en la secundaria, ajá. Ah, Yo ok. entré al Centro Municipal de las Artes cuando yo entré, hice mi preparatoria y el Ajá. Centro Municipal de las Artes al mismo tiempo. Justamente, sí, o sea, todo esto que les estoy contando es antes de eso. Ya. Cuando terminé la secundaria
O sea, esos 3 meses de vacaciones, o 2 meses que son como de junio, julio, agosto, Ajá, sucedió todo. Bueno, finales de secundaria yo estaba hablando con mi maestro y decía, no, pues yo lo quiero hacer más. claro. Quiero hacer más cosas, ¿no? Quiero seguir tocando y más cosas. Y en esos 3 meses es donde pasó todo esto, ¿no? Donde, pues porque creo que sí. O sea, justamente después de terminar la secundaria, mi maestro, que era de la Ciudad de México, trabajaba, bueno, no sé si trabajaba, bueno, hacían campamentos musicales mm, de niños de toda la República. Ya no se hace el festival, creo que el que yo fui el último, ¿no? Ok. Porque, pues, pandemia, y ya no fue lo mismo. Pero creo que me alcancé a ir a un festival que se llamaba Elevare, y ya ni mañana me acordaba de eso. Un festival de música que se llamaba Elevare, en el que fuimos varios muchachos de Sinaloa, o sea, incluso eran de Rosario, de Escuinapa, son municipios Ah, circundantes a Mazatlán, muy bien. de Rosario, Escuinapa, y de rancherías. Y me sorprendí, o sea, yo ni siquiera sabía que habíamos tantos que tocábamos trombón de vara en Sinaloa. Y de hecho, o sea, hasta la fecha, como que apenas, justamente va a haber un festival de instrumentos metal ahorita en Mazatlán, como por noviembre, y a mí Ajá, hasta me extraña, digo, yo ya me fui, sí es cierto, ya tengo 4 años que no estoy al tanto de lo que sucede allá, pero sí. la última vez que pregunté, pues le pregunté a mi maestro que era yo, ¿ya entraron nuevos? Me dice, no, hombre, pues desde que tú saliste no han entrado nuevos. Wow. O de repente en que entran, así quieren tomar las clases particulares conmigo y luego lo dejan. Y Ok, yo, hay, no, pues, hay que darle promoción. ¿Es el maestro Juan Carlos Chavarría? ¿sí lo conoce? No, pero tú me platicaste. Tú me Ah, platicaste sí. currículum que trabajaste con, bueno, estuviste Ahí estudiando viene, ¿no? Sí, con exacto. Juan Carlos Justamente. Chavarría. Sí. Así, sí, hice mi tarea, me puse a estudiar. Muchas gracias, sí. Sí, entonces, bueno, justamente y de eso va mi siguiente pregunta. ¿Hasta la fecha trabajas con él? ¿Tienes contacto con él? ¿O fue ahí en el Centro Municipal de las Artes? ¿Cuál fue tu experiencia con él? Lo más significativo, por ejemplo. La primera pregunta es, diría, no constantemente, Ujú. pero, por ejemplo, tenía años que ya no, o sea, nada más nos veíamos, ¿no? Y nos veíamos y, ¿qué onda, profe? Pues vamos a tocar algo. Y Sí, ya, pero hace poco, o sea, justamente hace unos 2 meses, sí, o sea, pues estábamos de vacaciones y me devuelvo a mi casa, obviamente, ¿no? Pues porque vacaciones. Y, y Juan Carlos se queda en Mazatlán un rato y en esto sale la convocatoria para la última apertura de la beca que hubo para la Orquesta Juvenil de Eduardo Mata, y como yo ya no tenía a mi maestro, pues mi maestro también, mi maestro es de Estados Unidos y mi maestro pues también se va de vacaciones y también uno quiere pues, estarle molestando, a nadie le gusta que lo molesten en vacaciones, ¿no? Entonces como estaba Juan Carlos ahí, le dijo, pues este pequeño paréntesis, Juan Carlos estuvo de principal en esa orquesta, ok, o sea, también pequeño, también todo eso se va a relacionar, todo eso tiene, o sea, todas esas pequeñas cosas tienen pues, sus, sus motivos del por qué estoy aquí ahorita, ¿no? Que tiene mucho sentido. Entonces, la última vez que trabajé, o sea, no sé si trabajar se refiere a que me diera clase o haber como trabajado profesionalmente con él. ambas, ambas. Nunca he trabajado profesionalmente con él, no me ha tocado, porque pues ya no vivo allá. Y creo que una vez íbamos a coincidir en un trabajo allá que hubo, pero yo no pude ir, esa fue mala mía, y ya no sé, pudo. Pero la última vez que trabajé con él fue hace 2 meses porque él me ayudó, o sea, tuve una clase con él porque le dije, pues me ayudas a preparar mi audición y sí, así fue, o sea, tuvimos una clase donde corrimos de todo y me corrigió un montón de cosas que sí. Incluso hasta eso me sorprende, o sea, que incluso ya habiendo yo tomado mi camino y formado, bueno, no, sé, todavía no lo termino este camino, pero Sí, que me refiero a que ya me estoy formando con otra persona, incluso vuelvo con él y que te diga cosas que tú dices, eso es cierto, ¿no? O sea, claro, eso sorprende, ¿no? O sea, cosas que todavía te pueden corregir cosas de estas alturas. Y no digo porque ya uno sea perfecto ni por cualquier otra cosa, sino porque somos personas diferentes y vemos cosas diferentes. Y tenemos escuelas diferentes. Porque claro. él viene pues, de una tradición puramente mexicana, o sea, de maestros que son nativos de aquí. Y yo tengo una tradición pues ya más mezcolada, ¿no? O sea, europea y Esto es estadounidense. en el IMBAL, ¿verdad? ¿Mande? Esto es en el IMBAL, en la Escuela Superior de Música del IMBAL. Mm, ¿Qué Ah, cosa? en donde estás ahorita? ¿En donde te Sí, estás formando ahorita? sí. ¿Sí? Ah, ok. Mm. Y bueno, ¿qué diferencias entonces encuentras tú entre una formación técnica que tuviste, obviamente, en tus inicios y la universitaria, antes de pasar Mm. a ver al maestro Matthew? No, totalmente distinta.
Incluso yo, con todo con todo, no sé, con todo el respeto y con toda la honestidad, yo diría que cuando entré a la universidad no estaba incluso preparado para ella. Ok, O bueno, no sé cómo debo contarlo, pero sí diría que no estaba totalmente mm, al nivel de la universidad, ok, diría yo. Y no porque mi maestro no haya sido competente o, de hecho, no lo diría por ahí, sino porque yo seguía muy joven con el instrumento claro, y, y porque la verdad, y porque los niveles académicos son muy distintos y los enfoques también. O sea, no, pero este problema yo lo veo general en todo México. ok, ¿Sabes? No, no nada más porque Sinaloa son, o al menos ya se está quitando un poco, pero sí es, o sea, cuando vas a provincia, el nivel baja mucho sí, por muchísimos factores, ¿no? Que no quisiera como claro. nombrar o señalar así como, no, es que esto tiene la culpa, ¿no? No, pero bueno, sí, finalmente te entiendo y sigues siendo provincia y además, bueno, estás con el maestro Matthew Thomas Williams, ¿no? Ujú. Finalmente son personas que tienen otro nivel y bueno, de eso me gustaría que nos platicaras un poco. ¿Cómo ha sido tu experiencia con él? Es la palabra, quisiera usar la palabra incómoda, pero no incómodo por la persona, sino por incómodo por el hecho de que todo el tiempo hay que estarte renovando, Ok, renovando, renovando. Nunca hay ya me sale esto, ¿no? Así, ya. O sea, ya esto ya me sale perfecto y ya jamás lo tengo que volver a corregir o volver a checar, no, jamás. Siempre es, siempre es estar superándote, imitando, superando, cosas así, ¿no? Siempre hay que estar reinventándote a ti mismo y eso hay que agradecerlo, porque no hay muchas personas en esto. Cuando obviamente cuando te conviertes en adulto, pues ya tomas tus decisiones para tu propia vida, ¿no? claro, No muchas personas van a estar ahí contigo volviendo como tus papás, volviendo a jalar las orejas así, pues sí, no, creo que no. sí, Y obviamente ni maestro tampoco, pero o sea, un maestro te dice, no, es que esto no está funcionando por esta razón, tienes que hacerlo de esta manera o busca o ese tipo de cosas, no te dejan caer en la zona de confort y en el que tú dices, no, ya está. Incluso cuando tú ya sientas esa comodidad, siempre hay algo que tiene que seguir mejorando, ¿no? claro, Y a raíz de eso, te sientes muy agradecido. O sea, te sientes totalmente agradecido y sorprendido, o sea, impactado, te abre el mundo de una manera muy diferente porque te das cuenta como, pues, te quitas una venda de los ojos, ¿no? Como de que tú piensas que ya lo estás haciendo de una manera sí, y no está como tal cimentado hasta que logras hacerlo. claro. Ok. En cuanto a tu experiencia en escenario, a ver, has tocado ya en ensambles, big bands, óperas. ¿Qué formato disfrutas más? Ah, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Qué pregunta tan difícil. Híjole, no me gustaría nomás decir una porque sonaría como, es que esa es, ¿no? ¿O qué Pero disfrutas más de cada una? Puede ser, la cambiamos un poco. ¿qué disfrutas más de cada una? De la orquesta, o sea, depende de muchísimas cosas, ¿no? De la obra que estés tocando, o sea, depende de muchísimas cosas, pero me encanta hacer sección, me encanta ser parte de un algo y mucho más me encanta como cuando es tu momento de decir algo en la pieza o de resaltar, como de hacerlo, ¿no? Porque somos Sí, instrumentos que o sea, en inglés se le dice low brass, que se traduciría como, sí, los metales graves, ¿no? O sea, que los metales agudos podrían ser la trompeta y el corno, pero nosotros tendremos a hacer la parte de los graves, ¿no? Y, pues, tendemos a hacer mucho el bajo y sí, no sé, hasta tengo un maestro que habla, se llama Paul Conrad, él es turista, ok. y sí, incluso para los trombones luego es difícil el tener como nuestras partes en la orquesta y no, pues para una tuba está mucho más difícil, ¿no? Porque nada más suele ser usada para pom, 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 como para el puro bajo. De otros, de muchísimos formatos, de la Big Band me encanta, es que la Big Band, o sea, yo incluso antes
de entrar a la carrera técnica, yo ni siquiera me acuerdo, yo no quería, no decir que no quisiera, sino que yo estaba más, lo que escuchaba era más jazz y lo que yo por ejemplo, ahorita, algo que va a pasar, o sea, de eso me estaba acordando, que en este festival que iba a haber van a venir muchos trompetistas, bueno, un trompetista muy específico que se llama James Morrison. Y cuando estaba pequeño, cuando tenía 15 años, pues lo que, o sea, yo ni siquiera, o sea, apenas sabía leer partituras y lo que yo hacía era, ponía sus videos así en YouTube. Ajá. Y lo ponía él, o sea, él era trompetista, él es multiinstrumentista, pero más que nada es trompetista y luego hizo tocar trombón, también lo hace muy bien. Y lo que yo me la pasaba haciendo pues era copiarle, o sea, él tocaba algo y yo lo imitaba así con el instrumento. Y el jazz es algo muy particular a lo que le tengo mucho amor, porque fue de los primeros géneros en los que me inmiscuí muy profundamente. De hecho, creo que es el primero que diría, me inmiscuí muy profundamente en él. Y fue también como un elixir en mi vida en ese momento. Entonces por eso lo tengo un aprecio muy, muy particular. O sea, incluso llegando aquí a la, a la escuela, yo pretendía como enfocarme más en jazz, pero mi formación no se fue por ahí, obviamente, porque la carrera es en clásico. Claro. Qué otros formatos? Formatos de música de cámara. También me encanta cantar la música litúrgica y me encanta la música antigua. Ok, Y sí, eso leí. muy, muy, muy buena parte de eso son las pequeñas personas que me he encontrado a lo largo de mi camino, entre ellas René, y, y el camino de la música antigua se me ha abierto como que si me quisiera recibir, ¿no? O sea, como que no Claro. hay muchas personas que no, sí hay muchas personas que lo hagan, así, y más ahorita que me he estado entrando en ese ambiente o en ese medio. Pero en su momento para mí fue como, o sea, ¿qué es esto? Yo no sabía que existía. O sea, para empezar, yo nunca he venido a la Ciudad de México y o sea, creo que voy a pecar de ignorante en ese entonces, pero pues también yo estaba muy pequeña. Entonces, cuando vine o sea, en mi vida he visto un órgano. Ok. Entrar a la catedral y ver los órganos fue así, ¿cómo que esto existe? O sea, ¿qué es esto? O sea, incluso hasta algo muy chistoso, no sé, hay teclados, ¿no? Que tienen, o sea, los teclados de toda la vida y tienen sus plugins, o sea, sus sonidos predeterminados. Y cuando ponías el plugin de órgano, sonaba así como algo que yo decía, ¿qué es eso? No sé, ¿qué Sí, sonará así? Y cuando yo lo escuché en vivo dije, no manches, o sea, qué maravilla. tiene todo el sentido del mundo. Todos se conectan. Claro. Y en la ópera mexicana, estuviste en la del otro mar, estaba yo leyendo. Esas experiencias con la ópera, ¿qué tal? Fíjate, eso, creo que ese fue mi primer trabajo profesional, pues, bueno, así profesional que yo diría muy grande, porque fue como mi primera probada al mundo real, ¿no? Al mundo de, pues a veces, o sea, mucha música, un ensayo, o bueno, para empezar no fue un ensayo, fueron tres, ¿no? O sea, mucha música, tres ensayos, personas muy demasiado aptas para lo que están haciendo, o sea, personas que, o sea, uno, no es cierto, no lo fingía, pero intentaba como tener la postura así de, sé lo que estoy haciendo, y claro que lo sabía que lo estaba haciendo, pero las personas que estaban a un lado mío, lo sabía mucho más lo que estaban haciendo en ese momento. Y hay que ser profesional, hay que ser eficiente, hay que saber resolver, hay que tener respeto por el tiempo de los demás. O sea, todo ese tipo de cosas fueron mi primera probada de lo que aprendí ahí, justamente. ¿Con qué Y orquesta fue? fue una orquesta improvisada o sea, para ese evento en Ya, específico. muy bien. Y no diría que fue como una orquesta de cámara, o sea, un formato más reducido, porque éramos un trombón, una trompeta, una tuba, un oboe, o sea, Ok, una sección de 4 violines, 2 violas, 2 chelos, cosas fue algo pequeño. Y en conjunto era, pues, con una, como, con una, con una compañía de teatro, o sea, personas que estaban haciendo un performance en vivo mientras estábamos tocando. qué bonito. Fue algo muy, muy grande y muy complementario, o sea, fue muy grande y fue mucha gente. Sí fue como mi primera así de, ¡ay, esto está rudo! Bueno, esto está increíble. Qué Pero bonito, qué sí bonito. fue como un atrevimiento muy grande de mi parte. No, pero pues es lo que te da al final la experiencia y mira nada más qué bonitas vivencias nos puedes contar también. Y bueno, también estuviste en el musical Chicago. A ver, Eso cuéntame estuvo, eso.
Fue el año pasado. Es lo mismo, o sea, incluso era de Big Band, pero no era que ver, o sea, es un musical de Broadway. Pero pues lo estábamos montando aquí junto con muchísimos cantantes que están estudiando o sea, justamente fue apoyo para estos cantantes que estaban pues, que están en su desarrollo, en su formación. Claro. Y es un formato pequeño de Big Band. Bueno, no es de Big Band, sino es una trompeta. Bueno, fue una adaptación, porque originalmente es para una Big Band completa. Y Ajá. fue una reducción que se hizo, o sea, un arreglo para trompeta, saxofón, trombón, contrabajo y batería. Ah, y piano, evidentemente. Y es un poco de lo mismo, pero esta vez ya, o sea, creo que eso fue ya, no sé, como que ya me amarré, ya sé lo que tengo que hacer y ya los nervios no entran y no te consumen así como Ok, ok. pero es lo mismo. No recuerdo, la verdad es que no estaba muy concentrado para poder entender el, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se dice plot en español? ¿Cómo se dice? El argumento de la historia, Ah, ok, ok, el ok. argumento. Ya, pero igual, no sé, es que digo, has hecho tantas cosas en tan poco tiempo que es impresionante. ¿Cómo te preparas antes de subir al escenario? Hay muchísimas cosas, pero justamente ya no las hago tanto porque, es que qué pregunta tan difícil, porque para cada cosa o sea, para cada situación hay una manera diferente de hacerlo. O sea, incluso antes de poder entrar aquí contigo, estaba haciendo algo similar, ¿no? Porque Ok, para todo, tiene que ver mucho con cómo te sientes, o lo claro. que ha pasado en tu día, o últimamente, o cómo estés simplemente en ese momento. No, y es como dices, es que aparte eres una persona muy sensible. Entonces, ese proceso, ¿no? De entrar a algo, a hacer algo para dar tu todo, supongo, debe ser, en tu caso, un proceso especial. Lo que creo que, o sea, me gusta mucho la meditación. En Ok, general, soy una persona que medita mucho. Últimamente, es que eso, güey, o sea, últimamente tuve que aprender a no hacerlo tanto para no depender tanto de ese tipo de situaciones o herramientas muy y bien. poder entrenarme a mí mismo a estar preparado como con un clic, ¿no? Como de, Ok, para aventarte. vayamos, ¿no? Pero las primeras veces, si no tienes mucha práctica, es muy valioso poder meditar antes de hacerlo, tener ejercicios de respiración, tener tu manera de darte amor a ti mismo para poder estar tranquilo. Y la verdad, a veces nada más es ya como un salto de fe, ¿no? O sea, ya te avientas y lo que sea que sientas, tienes que hacerlo con eso. Y eventualmente, y también, ¿no? O sea, no, hay cosas que no, o sea, se va a quitar. Si tienes un nervio, se va a quitar porque te vas a entregar a lo que estás haciendo y vas a dejar de estar pensando como, ya no importa. No importa si algo sale mal. Y generalmente nada sale mal. Claro. ¿Alguna anécdota de algún concierto que nunca vayas a olvidar? De tener un montón que ahorita no me acuerdo. Ahora he de O que tener miles, pero no me puedo acordar así de de uno. momento no. A ver si al ratito te acuerdas, no te Ujú. preocupes. ¿Sí? Me gustaría pensarlo. Sí, piénsale, piénsale mientras seguimos avanzando. ¿Qué tipo de repertorio te hace sentir más conectado como intérprete? Tocar de solista. Como solista, ok. Tocar de solista. ¿Qué diferencia encuentras entre tocar como solista y en ensamble o en orquesta? Porque tocar de solista es como hablar. O sea, hay cosas, digo, si estás tocando una pieza que ya, digamos, ya existe, o ya, sí, ya existe y tiene vaya, lo que me refiero es que si ya hay una pieza que ya, ya es de un periodo, ya muchas personas la tocan y tienes que dar tu propuesta de esa pieza, hay que hacer un trabajo, o bueno, yo lo considero minucioso, porque vas a hablar y tienes que respetar y dedicarte a lo que vas a hacer con esa pieza, ¿no? Porque es música y a la música pues, hay que respetarla, hay que entregarla y
vaya, es como una tarea más, es como una entrega muy altruista de tu persona al, al arte, a la sociedad y a los que te van a escuchar, sobre todo eso. O Claro. sea, que tocar de solista es como, o sea, digo, si eres músico, creo que es lo más tú que puedes ser frente a las personas, porque eres tú contra todo lo que está enfrente, o sea, que involucra, o sea, involucra todo, ¿no? La sociedad, las personas. Y es un reflejo de quién eres tú y lo que quieres hacer, ¿no? Y lo que dice de ti. Claro. Y muchos mensajes que abarcar. Entonces, es muy amplio, es muy amplio. Sí, me imagino. Eso y, y cantar o tocar con el órgano. Es lo que también se me hace increíble porque si estamos tocando música litúrgica, pues te estás entregando a la adoración de algo más grande que tú, o sea, Dios y creencias que tienen miles de años atrás de ti Claro. y que tú te encargas de hacerlas valer y de hacerlas creer a la persona, a las personas que te están escuchando. Wow. O sea, yo creo que tenemos en la espalda cosas muy importantes como músicos, aunque mucha gente no lo crea así o los mismos músicos no lo entiendan. Digo, no te puedes clavar así como de, oh, es que tengo que hacerlo así, porque si no, esto es muy importante, no, tampoco. Sí. Pero sí hay que preparar, hay que tener respeto a lo que estamos haciendo Claro. y prepararte lo mejor que puedas o adecuadamente a lo que vas a hacer y ser responsable con eso y Claro. soltarlo. ¿Qué has aprendido de maestros como Vicedo, Manix o Rubén Prades? Bicheo, ¿no? De bicheo, esa anécdota sí está muy buena. Esa sí está muy buena. No, de que dijiste bicheo. De maestro bicheo fue, esta época es como la época en la que apenas me estaba dando mi valor como músico. Yo desde que entré aquí a la superior fui muy ermitaño. Ujú. Fui así de que, o sea, todos mis compañeros lo hacían increíble y yo decía, tú, no lo estoy haciendo igual que ellos, ¿no? Entonces Ok. como que yo dije, pues vamos a darle, ¿no? Entonces toda esa ermitañez y me hizo, pues, crecer como persona y como músico. Entonces, pasar con el maestro Bichedo, primero hubo que hacer audición para poder entrar con ese maestro, para poder tomar clase con ese maestro. Claro. No sé cuántas personas habíamos ido, pero al final terminamos siendo como 6 personas. Entonces, pues para empezar dije yo, no, pues, y para esto ya había sido la primera vez que se había abierto la beca de la Orquesta Juvenil de Eduardo Mata, y Ujú. justamente también había pasado, y con ese más otra vez. Entonces como que tú solo como que no me las iba creyendo, ¿no? Para el caso. Como de, ¿por qué? ¿Cómo estoy pasando estas cosas, no? Sí. Entonces, pues ya, llegó el día y todos habían pasado. Me acuerdo que yo fui el último de todos, o sea, y fue durante todo un día. Entonces, imagínense que hay como 200 personas. O no sé, es que sabe que eso es lo chistoso. No, cuando estábamos pasando los demás, no habían tantas personas más que los que estábamos ahí en la sala y todos iban como terminando sus clases. Y la sala en la que estábamos era la sala en la que todos nos teníamos que reunir al final para poder hacer como los conciertos de ensamble y así. Sí. Entonces pasó que yo tenía la inseguridad de pasar o sea, con el material que yo quería pasar, yo tenía la inseguridad así con, no, pues es que no me sale, ¿no? No me sale con lo que quiero pasar. Y como que yo, en mi lógica de masterclass, y todavía sigue siendo un poco mi lógica, y todavía no termino de hacer una conclusión a partir de esas cosas. Pero mi lógica de masterclass es como pasar con algo con lo que no te sientes muy, bueno, pues quieres pasar algo que no te sale, ¿no? Pues, Claro. ¿para qué pasas con algo que ya te sale o que consideras que ya está bien, sino que le puedes dar prioridad a cosas con las que no estás tan cómodo y te puedan ayudar a resolverlas, ¿no? Entonces muchos de mis compañeros me decían así, no, pues es que mejor pasa con algo que ya traes así muy bien resuelto y que te dé como más detalles de eso. Yo tenía como pues ese confrontamiento en mis pensamientos de, pues, ¿qué hago, no? El chiste es que yo dije, no, pues voy a pasar con lo que yo quiero, ¿no? No importa. Entonces, cuando me subí al escenario, pues muy tristemente
cambié de opinión en ese mismo momento. No, pues ni modo, ¿no? En ese momento dije, no, ya ni modo, no, qué vergüenza, ¿no? Entonces imagínense que están así como 100 personas, sí, unas 100 personas en todo el auditorio y todos tromonistas y todos están viendo. Y yo pasé así como que, incluso, y cuando pasé, se me veía en la cara, ¿no? Así como de que estaba como incómodo o triste o no sé, no, que yo no estaba, que no me la estaba pasando bien, pues. Entonces me dijo, ¿qué vas a tocar? Y yo, pues del bolero de Ravel, ¿no? Ok. Y lo toco. Y no me dijo, o sea, lo primero que me dice, ¿por qué estás tocando esto? O sea, lo terminé de tocar, así lo terminé de tocar. Y así, ¿por qué estás tocando esto? Me dice. Y yo le dije, o sea, muy honestamente le contesté, la verdad yo no quería tocar esto, le dije. Y yo, sí, la verdad yo no quería tocar esto. Yo quería pasar con otra cosa, me dice. ¿Y por qué estás tocando esto? Me dijo. Y yo, la verdad es que le pregunté a mis compañeros y me sentí inseguro y me dio pena de pasar con lo que quería pasar por miedo a que no tenerlo resuelto, ¿no? Claro. Y me dijo, y me contestó, o sea, me contestó increíble. O sea, para resumidas cuentas no me acuerdo todo lo que me dijo, ¿no? O sea, en la vida va a haber muchas personas que te van a criticar y que no van a estar de acuerdo con lo que tú estés haciendo, ¿no? Pero se resumía en que, o sea, me dio como muchas cuestiones psicológicas de las personas y cómo te observan y por qué. Pero a resumidas cuentas me dijo, ¿quién está aquí parado? ¿Quién está aquí en la masterclass? Tú o Claro. ellos. O sea, ¿quién es el que va a aprender de esto, tú o ellos? ¿Por qué le das importancia a lo que los demás piensen de algo que tú estás haciendo si tú ya te ganaste algo para estar aquí, ¿no? Claro. O sea, no importa, o sea, les dijo al final, o sea, al final te vas a equivocar. O sea, cuando toques van a pasar cosas que no están previstas, te vas a equivocar de una u otra manera. Y eso no va a hacer que tu interpretación sea menos válida o menos correcta. Y la verdad me arrepiento mucho o sea, cada que conté esta historia porque yo quería llorar. O sea, en ese preciso momento yo quería llorar porque me dije a mí mismo como de, ¿por qué no me hice caso? O sea, como son esas cosas que te dices así como, pues que yo no estoy mal, ¿no? O sea, no hay nada malo conmigo. Claro. O sea, soy una persona que va por buen camino y que nada más quiere hacer lo mejor que puede. Y en ese momento se me llenaron mis ojos de lágrimas y yo, ¿cómo me arrepiento de haberle dicho, maestro, deme un abrazo o muchas gracias, ¿no? Porque en ese momento me le quedé viendo y él me vio la cara y claro que se dio cuenta que yo tenía ganas de llorar, ¿no? O sea, pues sí me le quedé viendo y nada más, pues a mi cara le dijo todo, ¿no? Como de, gracias. Wow, qué experiencia. Ujú. Y a mí se me hace increíble esa anécdota porque muchas de las personas que me habían dicho, no, que no te salen, ¿no? Y que no sé qué estaban ahí, pues, estaban mirándome en esa masterclass. Y fue como una lección de vida para todos los que estábamos ahí. Claro. Ay, qué bonito. De Trombontepec, ¿qué nos puedes contar? Increíble festival. Hay que echarle todo el apoyo que se pueda, todo, porque cosas como estas pues no sé si había antes, digo, había un festival que se llama Instrumenta, pero no sé si sea de igual magnitud, de igual magnitud que este festival que hay, porque recopila, o sea, trae maestros extranjeros, trae maestros nacionales y son personas que están totalmente calificadas y hasta más, son personas impresionantes, todo el ensamble es impresionante, o sea, todo lo que tocan, las personas que están ahí, o sea, la cantidad de trombonistas que conoces. Imagínese yo que durante, no sé, 18 años, nada más éramos, o sea, cuando yo estaba en el colegio éramos como 3 trombonistas y cuando me metí al Centro Municipal de las Artes éramos 2. O sea, yo habiendo conocido 5 o 6 trombonistas en toda mi vida y como por todos, sí, pues sí, por toda mi vida, ¿no? Y Sí, de sí, repente vas y 100 trombonistas, te quedas como, ¿a poco hay 100 personas que tocan esto? O sea, no sé, güey, o sea, yo sí, estaba muy, o sea, mi contexto era así, ¿no? Yo no conocía nada, absolutamente nada. Y de repente vas y llegas y, no manches, o sea, 100 personas que tienen un trombón, y 100 maneras distintas de tocar el trombón, y 100 personas de todo el país, o sea, de todo el santo país donde yo no había pisado más que o sea, mi estado, ¿no? Y habiendo visitado algunos, pero solo el norte. O sea, jamás había ido más abajo de la Ciudad de México.
es otro México. O sea, yo lo voy a seguir repitiendo. Así como dicen que México es un país pluricultural, acá, o sea, creo que de cada estado te puedes encontrar un país distinto de Sí, las diferencias que hay. Y eso está increíble. O sea, a mí, si podemos dejar de lado el hecho del trombón y de la música, el hecho de conocer tantas personas de todas las partes de la República no tiene precio. claro. Wow, qué hermoso. Oye, y bueno, le voy a llamar así, la espiritualidad del sonido. Ya nos platicaste, esta parte de la música litúrgica es una de tus pasiones. ¿Cómo llegas a la Catedral Metropolitana como instrumentista? Por un compañero que es organista y supongo que terminó la carrera. Bueno, más bien no había terminado, pero estaba a punto de terminarlo. Y estaba abierto esa vacante. Y pues a él lo nombran como, digo, se ocupaba un organista y a él lo nombran como organista junto con otro compañero. Y de ahí pues como que empiezan en ceros, ¿no? Como de, no, pues, ¿qué tenemos? O sea, empiezan en ceros y necesitamos un coro. Y yo, o sea, fue totalmente así ¿te gusta? ¿Y qué tanto sabes de esto, no? Y yo le dije, no, pues tal, tal y tal, o sea, como una pequeña entrevista, y sabes, bueno, pues está bien. Y de ahí fue como entramos, al principio éramos muy poquitos, nada más éramos cuatro, empezamos pero que cuatro, o sea, a lo que me refiero, o sea, aunque fuéramos cuatro, o sea, haber estado ahí fue, no, hombre, yo dije, yo ya si me muero ahorita, ya está bien, me muero feliz, no sé, Con, con ya. eso, Ajá, sí, o sea, como que en ese momento en mi vida dije, sí, o sea, me acaba el corrido aquí, no pasa nada, ya logré todo lo que quería en mi vida, ¿no? wow. Y fue de esta manera, o sea, de estos dos organistas que fueron solicitados como apoyo y necesitaban un coro. Y dado que yo estaba, pues que estoy muy, o sea, que me encanta ese tipo de cosas y que la verdad pues sí me educo al respecto, Claro. pues tuve la oportunidad de poder estar ahí. Claro, y es que no nada más es un concierto, estás tocando dentro, además del contexto religioso, en celebraciones muy solemnes. ¿Cómo es Demasiado. eso? ¿Cómo es para ti? Y lo mismo, o sea, te, yo me comprometí, o sea, yo sí me comprometí demasiado y me inmiscuía mucho, o sea, yo quizá no sabía mucho y en ese momento como decía, no, pues viene esta festividad, ok, o sea, me intentaba informar lo mejor que podía, tanto en los pasajes bíblicos como pues, todo lo que pudiera, o sea, tanto exegéticamente de la música como lo que está anotado, todo lo que más pudiera saber y diría que de una manera, sí, totalmente expresado del tiempo que había, ¿no? ¿Cuál era? Pero, ¿cuál me preguntaste también? La solemnidad de, de las fiestas. Pues es eso, la que tienes una responsabilidad de transmitir lo que la fiesta tiene que transmitir debido al año, o sea, que está estipulado en el año litúrgico. Ok. Y bueno, a ver, eres instrumentista con el trombón, trabajas con coros, ¿haces algo más o te da tiempo de hacer algo más? ¿Tienes algún Mm, hobby o te desconectas de la música en algún momento? Sí, me gusta mucho hacer ejercicio, de hecho. Ok. Me gusta mucho, o sea, si tuviera que decir como hobby, me gusta pasear, pero pasear en cosas, o sea, en lugares muy alejados de la civilización. Muy bien. Y hacer ejercicio me gusta mucho la calistenia, de hecho. Me Ah, gustan mucho mira, esas cosas. Y lo que más disfruto, o sea, si tuviera que decir como una actividad, la lectura y el poder ir a lugares pseudo paradisíacos. Bueno, pues es que sí, pseudo paradisíacos, podría decir. Yo creo que cualquier lugar donde no haya mucha civilización y esté la naturaleza en su auge, ¿cuál se es me tu lugar hace- Mi lugar favorito es en Mazatlán, en un cerro, se llama el del Cerro de la Nevería. de la Y es nevería? de la nevería, de Ah, ok. nieve. Ah, Sí, ajá, de de la nieve. nevería. Ajá. No conozco bien por qué se llama así, pero es un cerro que, pues es un cerro, está muy alto. Y cuando te subes, tiene un mirador que da hacia el mar. Entonces se ven todas las islas, o sea, se ven todas las islas de Mazatlán, se ve el sol que te da directamente a ti, se ve el faro, se ve el agua, se escucha. Es como, no soy muy, digo, en su momento
no sé, no sabía qué agradecerle en su momento, o sea, cuando me refiero a divinamente, ¿no? O religiosamente. Pero cuando yo iba a ese lugar, era como mi lugar de recargar pila. Y Ok. era difícil porque, digo, yo no voy muy seguido a Mazatlán, para nada, voy a veces ya, por ejemplo, estas vacaciones no tengo mucho tiempo de ir, como una semana nada más. ¿Tienes Pero hermanos? tengo una hermanita, Una sí, hermanita. tengo Ok, una no se hermanita. dedica a la música. No, pues es que ella está muy pequeña. Ah, todavía está Sí, pequeñita. Ok. es muy pequeña. ¿Y No tiene. cómo vives esta parte? Digo, tu lugar favorito está en Mazatlán, que es un lugar, por lo que oigo, paradisiaco, con tu hermanita, que también, bueno, pues está pequeñita, y en Ciudad de México, ah, ¿qué haces? ¿Cómo lo vives? No ha sido fácil. El primer año no fue para nada fácil. Pero, pues es que me entregué, que si quieres decirle divinamente pero me entregué a algo más grande, ¿no? Claro, Algo que yo sabía, pues algo que sé que es para mí, o sea, que es mi, no sé, no me gustaría decirlo a propósito porque me gusta ser una persona que no me gusta clavarme así, aunque esta sea mi profesión, no me encanta clavarme así en la música y yo ok, también de vez en cuando digo, no, ya estuvo, ¿no? O sea, vamos a hacer otra cosa. Pero como sé que me estoy entregando a algo que tiene más valor o me supera a mí o es más elevado que yo, sé que estoy haciendo algo por un buen motivo y sé que en su futuro tendrá pues sus recompensas. No espero tampoco hacerlo para que se me dé algo ni que se me reconozca, pero sé que lo que estoy haciendo por mí y por la sociedad que siento que tiene, o sea, que me corresponde aportarle, pues. claro. Y es que, bueno, también, sin embargo, aunque comentas que no lo haces nada más por ti, finalmente estás haciendo algo, creo que por todos nosotros, sobre todo con esta investigación que estás haciendo sobre la música sinaloense. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Cómo es esto de la música sinaloense, sobre todo para quienes nos están escuchando y que no sepan del tema? Pues ahorita está un poquito en pausa porque ya no hay, o sea, obviamente esta investigación la hago pues cada que voy por allá, ¿no? Ok. Pero pues me motiva por el hecho de, o sea, cuando llegué aquí, o sea, muchos de mis compañeros son de Puebla, de Oaxaca, Ujú. de, de muchísimos estados y todos tienen como su música propia, ¿no? O sea, que, no sé, o sea, por ejemplo, Oaxaca tiene muchísimos, aparte de las bandas sinfónicas, tienen demasiados órganos y en cada capilla supongo que en su momento se pueden encontrar manuscritos de, de, de música litúrgica y muchísimas cosas más, o sea, muchas cosas. La música corría en sus venas de maneras increíbles desde hace muchos siglos. Y dije yo, ¿por qué en Sinaloa? O sea, ¿por qué yo no conozco mi propia música, no? Claro, Y de ahí me entra, pues, oye, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no conozco, no? Entonces me puse, pues, voy a ver qué encuentro. O sea, incluso, y en Mazatlán hay una catedral, y creo que ahí empezó todo. O sea, cuando yo estaba en la catedral, pues fui a la catedral de Mazatlán y dije, pues, a verla, ¿no? ¿Cuáles son las? Pues me entró la curiosidad y dije, pues, no sé, me entró la curiosidad. Y me percaté de que había un órgano, y a mí eso se me hace una descolocación total de mi percepción que tengo bueno, que tenía en ese entonces de Sinaloa, porque ya mi percepción ha cambiado, es muy distinta. sí. Y ¿por qué hay un órgano aquí? O sea, ¿y sabes qué? O sea, ese órgano lo hizo un organero increíble, o sea, ya no está vivo, ¿no? Pero él se llama Cabayle Cole. Y, por ejemplo, el órgano que estaba en la Catedral de Notre Dame antes de que se quemara, Ok. lo hizo él. Ah, O sea, wow. ajá, y de esa magnitud estoy hablando que era de organero, o sea, no cualquier organero así como de, no, pues, digo, que ser un organero, claro que no tiene nada, o sea, no tiene nada de o sea, no tenemos por qué hacerlo menos para nada, ¿no? Pero incluso, o sea, en aquellos siglos, ser organero, pues había muchas personas que eran organeras y que les dieran el privilegio de poder hacer un órgano para la Catedral de Notre Dame, pues estaba duro, ¿no? Entonces, que se hayan traído un órgano, o sea, porque ya encontré los documentos, para empezar que la investigación ya había
ya estaba demasiado avanzada para cuando yo me interesé. Ujú, Ya estaban encontrados los papeles de dónde vino, quién lo trajo, por cuánto dinero. claro. Y, o sea, fue a mediados del siglo, ¿qué sería? Pues del siglo XX, Ok, del siglo XX, sí, del siglo pasado, cuando se trajeron ese órgano. Principios del siglo XX, finales del XIX, cuando se trajeron ese órgano, se lo trajeron en barco. O sea, pero, pues, oye, estaba acá. O sea, todo esto tiene que ver con la historia de que Sinaloa es un estado minero, porque si no hubiera, no hubiera sido minero, no hubiera tenido los recursos para traer un órgano de esas magnitudes hasta acá. claro. Y, pero pues el órgano ahorita se encuentra en mal estado, pues porque no se tiene su debido mantenimiento. Y no, claro que ahorita ya está muy mal, o sea, no se puede usar, tendría que volverse a restaurar su secreto y todo su flautado, o sea, ya no está en condiciones para ser usado. Ok. Y de ahí es donde me adentro y conozco personas que están demasiado capacitadas en Sinaloa y, y me informo de todas estas cosas. Y por ejemplo, pues yo decía, pues, ok, de todo esto y la música, de ahí fue cuando entré con la música de banda, ¿no? O sea, yo Claro. tocaba banda, pero no conozco ni o sea, por qué se tocan los instrumentos que hay, de dónde viene. Y es ahí donde me pongo a investigar. Incluso o sea, conocí dos personas que son, o sea, por ejemplo, José Cruz, que ahorita fue a Montepec, y él tiene todo ese conocimiento, pues porque su familia, pues es la que creó ese tipo, o sea, toda esta cosa, ¿no? Y hay muchos libros al respecto, como es un enfoque más específico que es la influencia del jazz sinaloense, que lo hizo uno de sus primos, que se llama Samuel Antonio, y de ahí me puse a agarrar y preguntándole, pues por ejemplo, esta anécdota de por qué, me la acaba de contar hace poco, de por qué el conguero usa la cacheta, es Ajá. porque cuando ustedes tenían su banda, y una vez vino hace años, ¿no? O sea, que pueden ser 100 años, vino una banda de danzones aquí pues a Sinaloa. Entonces tenían unas congas y ellos jamás en su vida habían visto unas congas, igual que yo cuando llegué aquí, ¿no? O sea, así, ¿qué es eso, no? O sea, aquí, ¿a poco eso existe, no? Entonces o sea, vieron las congas y les dijeron, no, véndanos las congas, véndanoslas. Y no se las querían vender, no, obviamente, porque pues hay unas congas. Hasta que soltaron una cantidad generosa y dijeron, pues órale, ¿no? Y como no tenían idea, o sea, se las vendieron y como no tenían idea de cómo se tocaban esas cosas, y todos estaban ocupados porque todos tenían en sus manos algo, o sea, un trombón, un clarinete y la tambora. Ajá. El chachetero era el único que podía colgarse como su instrumento acá y poder hacer algo con ella. Entonces al principio, pues no, nada en cosas muy simples, ¿no? Y pues se lo fueron inventando poco a poco sobre la marcha, ¿no? Y creo que eso es algo muy de sinaloenses. Claro. Algo muy de sinaloenses es aventarte a la brava las cosas. Tengo que reconocerlo. Aventarte mucho a la brava de no sabes no sabes, sí, pues no sabes, pero tú tienes fe y vas y lo haces Claro. sin miedo. Y sale, como esta charla tan maravillosa, la verdad está increíble. Me tienes, digo, sorprendida muchas cosas que no tengo idea, que de hecho ahorita te voy a preguntar algo que me quedé con la duda, pero antes de eso, ¿cómo te ves más? ¿Como musicólogo, etnomusicólogo, como intérprete o variadito? Sí, variadito. Variadito. No sé, el otro día, justamente en este festival me estaba platicando con Javier Frausto, que es el de música contemporánea, y me Ajá. dice, ¿tú qué quieres hacer, no? Y yo le dije, yo quiero hacer todo. Dice, es una respuesta totalmente soberbia de mi parte, ¿no? Porque pues, no tienes idea que abarca todo, ¿no? Pero así me dijo, ¿cómo vas a hacer todo, no? O sea, pues sí, no se puede. Entonces entra el maestro Francisco Torres, que en Estados Unidos él es de Chihuahua. Francisco Torres es así como el exponente top de trombón, bueno, pues al menos de Big Band Jazz de tiempos contemporáneos. Y él nos cuenta de su vida, de de cómo él se dedica a tocar, o sea, banda, o sea, cómo ha tocado banda, cómo ha tocado en orquestas, cómo ha tocado en Big Band, o sea, cómo él lo hablan cómo él le llaman para hacer todo, ¿no? Y luego ya después de su plática, Javier me dice, oye, no, pues sí te creo, sí se puede hacer todo, Ok, sí, cómo no. pero a lo que sí se puede hacer todo, pero todo lleva su tiempo y todo tiene su etapa en la vida. Claro, son Entonces, procesos. Y todo bueno, tiene.
Justo también, fíjate, mi duda era, y justo un pequeñito me acaba de preguntar por chat, ¿cuál es la diferencia entre un trombón de émbolo y uno de vara? Mm, pueden ser muchas cosas. O sea, el mecanismo, ay, no, pues un montón de cosas. Para empezar, o sea, puede haber trombones de émbolo en si bemol o en do, dependiendo de qué tan larga esté la bomba de afinación. Ok, Y pues creo que la diferencia más notable es que pues, el trombón de vara tiene una vara que se desliza y te permite tener deslizando, y el mecanismo de un trombón de émbolo es el mismo que de una trompeta. ok, O sea, no te permite, bueno, sí te permite hacer glissandos, pero con otra técnica, ¿no? Y no es tan efectivo como lo sería el trombón de vara. Y el trombón de vara es para muchísimas cosas. Y, o sea, el trombón de émbolos tiene, pues creo que su uso muy específico y suele ser entre chicas, son muchísimas cosas y contextos muy distintos. claro. Pero que yo tengo que reconocer, deberíamos, o sea, algo que me estaba diciendo, por ejemplo, José Cruz, es como, tú tocas trombón de émbolo, ¿no? Y yo le dije, sí, ¿y por qué lo dejaste de tocar? Claro. Y yo, porque, pues como que el trombón de émbolo tiene como esta, al menos en México, no sé, en otras partes del mundo, claro que no. Y yo no, de hecho no creo, o sea, porque, o sea, hay música, pues, o sea, por ejemplo, la música de Rossini, por ejemplo, la abertura de William Tell, originalmente era para trombón de émbolo. Por eso es que tiene, o sea, es un pasaje demasiado difícil para el trombón de vara, justo porque tiene muchos cambios de semitono. Algo que para el trombón de émbolo pues estaría en corto, ¿no? Porque, ¿sabes? En vez de estar haciendo con la vara, ¿sabes? Claro, sí. Entonces el trombón de émbolo tiene como la connotación aquí en México de que pues es como, pues es para banda y se escucha mal, ¿no? Y porque todos lo tocan pues muy, no feo, o sea, bueno, es que eso tampoco no me encanta que tenga esa connotación de que no, pues que está bien reventado, bien tronado y se toca mal. Y no es eso, solo es otro tipo de sonido que la Claro, verdad es que, pero que le tengo que decir yo, o sea, ahorita que yo ya tengo un poquito más de formación y cuando agarro un trombón de émbolos lo hago de una manera distinta a lo que lo podría hacer alguien que nada más lo agarra así porque sí, pues sí tengo que decir que no se tiene una técnica muy adecuada para poder abordarlo, ¿no? Y te puedes claro. llegar a lastimar tocándolo de la manera en que luego suena, que digo, "Ah, es que eso hasta escucharlo me duele, ¿no? De imaginarme cómo lo podría hacer yo. Y cuando, más bien de cuando, no sé, a veces tienes, pues siempre pasa algo, ¿no? Que tienes, o sea, te equivocas, haces mala técnica y revientas, además duele. Entonces yo Sí, digo, no manches, eso duele. Entonces tiene esta como connotación del trombón de émbolos de que, no, es que si lo agarras te vas a destruir la técnica, lo que sea. Y para nada, es totalmente lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, lo que estaba haciendo en estudios que yo tengo, estoy batallando para una técnica muy específica que se llama legato, ¿no? ok, Que es poder como conectar las notas lo más naturalmente posible. O sea, y esto lo logra un trombón de émbolos, o sea, porque naturalmente sí lo hace. El sistema que tiene o sea, que tienen las trompetas, los barítonos, las tubas, es que tú le soplas y si presionas un botón el aire no se va a cortar y automáticamente te va a dar otra nota. Con el trombón de vara esto no es posible, dado que, o sea, tienes una vara y sí, para poder dar la ilusión, porque el legato en el trombón de vara es una ilusión, la ilusión de que no estás cortando el aire, y digo, no lo estás cortando, es difícil de explicar. Esta técnica es algo que los instrumentos de mecanismo de émbolo o de llaves tienen naturalmente. Y claro, lo que yo estoy haciendo es agarrar un barítono y tocar lo que debo de tocar con el trombón con el barítono y luego imitarlo con el trombón para que suene lo más parecido posible. O sea, y es algo que tocar, ser multiinstrumentista te complementa, no te priva de otras cosas, pues. claro. Y es Sería, algo, sería maravilloso, y ahí te lo voy a encargar de tarea, que después hagas un videíto eh, en que nos enseñes la diferencia entre los dos, para que lo subamos enlazado a la entrevista y que todo el claro, mundo vea de qué trata. Eso estaría fabuloso. claro que sí, Ahí te lo encargo. Oye, y claro que para sí. irnos despidiendo, porque sé que tienes cosas que hacer también, ¿qué consejo le darías a los jóvenes músicos que empiezan a formarse? Es que esta pregunta creo que variaría mucho de qué quiere esa persona para sí misma, ¿no? Porque, no sé, muchas etiquetas, porque dependería de tu edad, de dónde eres, qué quieres tú para hacer, o sea, para tu música. Porque no es lo mismo, o sea, porque yo sería demasiado altruista para mí y diría, no, pues que como yo me quiero entregar a la música ya, y quiero hacer un cambio en la sociedad, pues son cosas distintas. Pero si eres un joven como de
Mm, sí, como, sí, ¿no? De 8 a 15 años, diviértete. O sea, diviértete. No creo que no, o sea, creo que muchos cuando empezamos, al menos yo, fuimos muy instruidos de una manera muy rígida, ¿no? Ok, Para, que no está mal, digo, si ya sabías, si ya tenías la noción de que querías hacer esto de una manera, porque sí lo hay, o sea, yo conozco muchas personas, o al menos muchos jóvenes que sí ya saben lo que quieren hacer, no, es que yo quiero ser una orquesta, yo quiero tocar tal cosa, ¿no? Tienes que tener una formación más rígida, pero porque ya tienes ese chip de que, ya quiero hacer esto. Pero si nada más estás agarrando un instrumento porque sí, diviértete, claro. porque para eso es la música, diviértete, la música es humana, la música es que es eso, la música es humana. Y la música no tiene una manera de hacerse, no tiene una manera de hacerse, es hablar. Cuando hablas no piensas por qué hablas, ¿no? O sea, creo que aprendimos todos. No sabíamos ni cómo lucía una A la vista cuando ya decías A. Entonces, la música es como, es algo más, es caminar, es tomar agua, es respirar. La música es humana, la música es tuya por naturaleza. Y si alguien, o sea, si no es tu interés tocar algo como, de cierta manera, es que quiero tocar esto, diviértete. Pero por favor diviértanse, porque luego hay muchas cosas. No habemos muchos, o sea, incluso cuando ya salimos de la carrera técnica, ya hay muchos que no tocan. Y si, digo, que tienen que ver con muchísimas más otras cosas, ¿no? Pero Sí, también escuché a quienes dijeron, no, es que es mucho para lo que yo quiero o lo que sea, ¿no? Y de eso no se trata. Yo le pediría a los jóvenes, por favor, que se diviertan claro. y que la hagas tan naturalmente tuya que no tengas que pensar que, o sea, como a un padre, pues a un padre no piensas que lo tienes que respetar, debería respetar a mi papá. O bueno, más bien pues, chance, ¿no? Tú con tus papás te peleas, ¿no? Pero a un prójimo que no conoces, ¿no? Alguien en la calle, si alguien se cae, lo ayudas porque, pues, oye, se cayó, ¿no? A ese grado me refiero, o sea, que la música sea tan natural para ti que sea como respirar y que la ames y no tengas prejuicios con ella. Y que le des su lugar y su importancia. Como todas las demás artes que hay. O sea, yo incluso llegué todavía aquí y no sé, yo decía, pues la pintura, ¿para qué, no? O la escultura, o cómo voy a leer un libro. O sea, yo ni siquiera tenía el hábito de la lectura hasta que llegué aquí, pues hoy hay que educarse y me encanta leer, o sea, me encanta ir a ver las exposiciones que hay en el palacio, las esculturas, me encanta el museo, Claro. no tiene valor y son cosas que no sé si a todo el mundo les inculcan, a mí no lo fue tanto, o sea, poder inculcarme ese tipo de cosas, darle su valor al arte en general, que es importantísimo y fundamental, pero gracias a que todavía hay un acercamiento próximo a los jóvenes y lo tenemos de una manera todavía natural, no tenemos que pensar en si lo es, pero la música suele ser a veces así, es como muy dada porque sí. Ay, Y qué hermoso, Oscar. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad, es una delicia platicar contigo, haber conocido tu historia, tus aprendizajes, esta pasión además que tienes con la música. La verdad, fue un privilegio conocer más tu trabajo además como intérprete, como investigador, e incluso yo ya te veo como un promotor cultural. Es importantísimo. Vamos a seguir tu huella, en verdad, porque yo sé que vas a dejar mucho y ojalá sigas con esta parte también de la investigación que me parece tan importante y compártenos cosas para que también pues todos te conozcan, te vean, te valoren como yo lo estoy haciendo en este momento. Muchísimas gracias, Oscar. gracias a ti. Y a todos, por favor, los que nos están escuchando, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal para que sigamos teniendo a estas personas como Oscar tan maravillosas aquí en el canal. Activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo, por favor. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.